buenas. Encantado de estar con ustedes este nuevo año en la tercera parte del ciclo de humanización de la sanidad a través de la historia, que este año vamos a dedicar al barroco. Estamos en una nueva localización que ustedes van a ver, que es la Real Academia Nacional de Medicina. La Real Academia Nacional de Medicina se creó en el siglo XVIII, poquito después de la Academia de la Lengua, con el nombre de Real Academia Médica Matritense. La creó un boticario, José Ortega, que era boticario mayor de los ejércitos, en su botica de la calle Montera, y le encargaron a él que hiciera una academia de ciencias española a imagen de las europeas. No pudo ser, y por eso la Academia Matritense pues fue también una academia de ciencias. Sin embargo, por una serie de circunstancias de tipo político-social, esta academia dejó de actuar a principios del siglo XIX durante una serie de años. Y cuando reanudó sus actividades, pasó a llamarse Real Academia Nacional de Medicina. Ahora mismo, debido a que hay academias en todos los lados, pues se llama Real Academia Nacional de Medicina de España, lo que parece un exceso, pero es imprescindible para saber que esta es la academia de toda España, no una academia regional ni algo por el estilo. De manera tal que se considera que se creó en el reinado de Isabel II, y es así, pero con unos antecedentes, en este caso sí muy sólidos y muy bien narrados por el que fue pues su historiador, que fue el profesor Sánchez Grangel. Vamos a recorrer, como en otras ocasiones, diversos lugares de esta academia, y hoy empezamos en uno de los salones de espera o salones de los pasos perdidos de esta academia, un salón desde mi punto de vista muy hermoso, presidido por personalidades de la academia, entre otros Ramón y Cajal, con medallas antiguas de la academia y con un retrato actual del rey, del monarca, que poseemos en casi todas las academias. Como todos los años, empezamos haciendo una idea, unos trazos generales para el periodo, porque lo que intentamos hacer es explicar cómo la medicina, con sus múltiples connotaciones, ha ido pasando de ser algo muy problemático y muy poco útil a ser algo, como es en la actualidad, útil y eficaz, que es el primer elemento necesario para humanizarla. Nada que no sea útil puede servir al ser humano, y una vez que ya es útil, podemos pensar en otros aspectos no meramente sanitarios del ser humano. Como todos los años también hemos procurado buscar a un experto, en este caso una experta, en el periodo, y desde mi punto de vista no hay nadie mejor que la doctora Sanzallán, doña Carmen Sanzallán. Doña Carmen Sanz, pues es el prototipo de una persona, en este caso mujer, que ha roto esos techos de los que se habla, y esos techos de cristal, y que lo ha hecho como todas las mujeres de su época, con dos armas. Una es una inteligencia especial y un trabajo bárbaro, inteligencia que ha acrecentado y trabajo que sigue haciendo de una manera sistemática y algo ya exhaustiva. Ella es licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense, evidentemente desde el principio con premio extraordinario de licenciatura, claro. Doctor también con premio extraordinario de licenciatura, y fue
una de las primeras, no de las primeras, pero sí de las más jóvenes mujeres que entró en la Real Academia de la Historia. En la Real Academia de la Historia no puede entrar gente muy joven porque la historia requiere erudición y la erudición requiere tiempo. Pero hay algunas personas que entran muy jóvenes, en la cincuentena, claro. O sea, eso es muy joven. Los demás, pues somos jóvenes de la tercera edad, ¿no? Es en la actualidad catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid. Fue finalista del Premio Nacional de Historia en una ocasión, en 1990, y luego ha sido Premio Nacional de Historia. Es decir, prácticamente tiene todos los reconocimientos posibles. También fue Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades, ha sido miembro del Consejo Científico de la Casa de Velázquez y ha sido también titular de la Cátedra García de Valdeavellano. Aparte de esto, tiene el prurito de hacer la investigación en equipo, cosa que pues es, desde mi punto de vista, admirable, ¿no? Casi todos los historiadores, o muchos historiadores, somos seres que trabajamos solos. La doctora Sanz trabaja en equipo, dirige desde hace muchos años un equipo de investigación y se preocupa de formar gente que intenta ser tan brillante como lo es ella misma. Ha trabajado en principio sobre el teatro en el barroco, después ganó el Premio Nacional y ha hecho muchos trabajos sobre la economía en el barroco. También ha hecho biografías de muchos banqueros y también trabaja sobre aspectos nobiliarios de España y los territorios hispano-italianos durante el barroco. Aparte de esto, en la actualidad es la tesorera de la Real Academia de la Historia, de la cual yo soy vicetesorero, es decir, de cierta manera es mi jefa, pero vamos, digamos que de una manera suave, ¿no? Y es ella la que ha tenido la amabilidad de que hoy empiece esta actividad explicándonos cuáles son las características generales del barroco. Muchísimas gracias, doctora Sanz, y cuando quiera tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias al doctor Puerto por invitarme a participar en este magnífico ciclo de conferencias. Estoy encantada de estar en esta academia y de estar con él esta mañana inaugurando este ciclo. Y sin más, creo que voy a empezar a hablar de este tema que me apasiona, el barroco, características generales del periodo. Barroco es de esos términos sobre los cuales parece que ya se dijo todo cuanto se podía, pero nunca lo que se debe. Esta afirmación tan categórica la hacía el filósofo y crítico literario italiano Guido Morpurgo en un ensayo sobre aristotelismo y barroco publicado a mediados del siglo XX. La afirmación no resulta extraña, ya que el vocablo ha venido soportando una carga peyorativa desde el inicio de su uso hasta al menos el último cuarto del siglo XIX. Si nos interrogamos acerca del origen del término, su génesis todavía no se ha logrado despejar del todo, aunque probablemente barroco se derive de la expresión berrueco, que según el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, publicado a principios del siglo XVII, eran unas perlas desiguales y dijéronse así cuasi berruecos por la semejanza que tienen con las verrugas que salen en la cara. Un significado que persistió sin apenas cambios en el diccionario de autoridades que vio la luz más de un siglo después. En otros lugares de Europa, por ejemplo en Francia, a partir del siglo XVIII, la palabra evolucionó en el mismo sentido, de modo que en el Dictionnaire de l'Académie Française su significado estaba completamente asociado a lo imperfecto, hasta el punto que la palabra podía utilizarse como sinónimo de irregular.
Eso explica que en los contextos culturales ilustrados el uso del término conllevara automáticamente la significación de categorías negativas conocidas y conectadas con las nociones de informalidad, exceso e irracionalidad. Si esto fue así en términos generales, también como concepto historiográfico la expresión se aplicó en sentido negativo durante toda la Ilustración, quizá por el rechazo que provocaba entre sus partidarios la retórica aristotélica que dominó la vida cultural del siglo XVII y con ella las manifestaciones artísticas que se asimilaban con sus principios, siendo descritas estas como confusas, ilógicas y de mal gusto. Del mismo modo, la interpretación ilustrada sobre la Contrarreforma, que emanó de los entornos protestantes, evidentemente, en especial cuando se trataba de analizar su aplicación en los ámbitos ibéricos, tanto europeos como americanos, cargó las tintas haciendo una lectura del periodo que era el vivo ejemplo de la involución y del atraso. Desde esos círculos se interpretó que al inicio de la modernidad se chocaba directamente con la sensibilidad barroca, que había una incompatibilidad per se. Avanzando en el tiempo, durante la mayor parte del siglo XIX, las formas dinámicas de las representaciones artísticas o literarias propias del 600 se definieron con expresiones psicológicas de angustia personal o social derivadas de una mentalidad de época que se manifestaba mediante principios contradictorios, idealistas y materialistas, como por ejemplo lo serían la ciencia empírica y la fe cristiana. Tomaron cuerpo entonces las doctrinas de lo patético romántico aplicadas al barroco. Y aunque hoy nos parece improbable que la producción de formas curvas, dinámicas o serpenteantes sean necesariamente la consecuencia de una angustia metafísica o moral, lo cierto es que esta concepción es la que aprendimos tradicionalmente en las escuelas e incluso en los manuales universitarios clásicos. Hubo que esperar al último cuarto del siglo XIX, cuando se utiliza por primera vez la expresión barroco en sentido positivo. Lo hizo el historiador del arte suizo Heinrich Wölfflin en su libro titulado Renacimiento y Barroco, publicado en 1888, y no para definir exactamente las características del barroco, sino más bien para identificar los síntomas de disolución del Renacimiento. Este mismo autor, ya a principios del siglo XX, en 1915, se sirvió de nuevo del término para definir una categoría estética opuesta a lo clásico en sus principios de la historia del arte, aplicando este concepto de barroco a las manifestaciones pictóricas de la segunda mitad del siglo XVI y de la primera mitad del XVII. Según su argumentación, en lo barroco, los colores mezclados o confundidos, como los de la pintura de Rubens, se opondrían a la línea de dibujo nítido, con formas claras y distintas, como en Botticelli o Rafael. Otros parámetros de oposición entre el barroco y el Renacimiento serían la forma abierta frente a la cerrada, la pluralidad frente a la unidad o la luz atenuada frente a la claridad absoluta. La clasificación de Wölfflin, que rehabilitó el concepto barroco, derivaba de la corriente hegeliana y decimonónica propia de su tiempo, según la cual la historia se desarrolla situando cada época bajo la etiqueta de un único concepto, sin tener en cuenta la coexistencia de varios estilos de forma simultánea o de composiciones en las que aparecen combinados los elementos que, según esa cerrada teoría, deberían ser opuestos. Pero aun con esta limitación conceptual, el barroco comenzó a resultar muy atractivo para las vanguardias modernistas de principios del siglo XX, sobre todo porque se sirvieron de él para definir su propia esencia. Puede decirse que para los vanguardistas el barroco se convirtió en un núcleo de reflexión capital. Las pinturas de románticos como Géricault o Delacroix así lo atestiguan. También fue un proceso evidente en la evolución de la literatura hispanoamericana, desde Rubén Darío a Borges, o en la española, con la generación del 27, en particular
con respecto a Góngora, por la valoración positiva gestada en círculos ligados al poeta García Lorca y al crítico Dámaso Alonso. En Italia se vivió análogo proceso con la visibilización de la obra del napolitano Giovanni Battista Marino a partir de la década de los 20 del pasado siglo. Y al mismo tiempo, desde el mundo anglosajón, el dramaturgo y poeta Thomas Eliot visibilizó la obra de creadores antes denostados como John Donne o los metaphysical poets del siglo XVII. Del mismo modo, en el concreto caso del expresionismo alemán, este fue otorgando extensión al concepto, pasando a significar no solo el estilo artístico y literario propio del 600, sino el modo de organización política, social o incluso mental. Y así es como comenzaron a utilizarse expresiones como época barroca, sociedad barroca o estado barroco, que voy a utilizar como marco de significación útil para analizar y entender un periodo histórico que espero podamos comprender contextualizado, sin apriorismos, sin anacronismos y desde su cabal especificidad. Según las clasificaciones más tradicionales que han pretendido definir la época barroca, esta suele resumirse como un periodo de crisis económica y de estancamiento demográfico, marcado en sus estructuras sociales por la persistencia de sociedades ordenadas bajo principios estamentales que, sin embargo, comenzaron a desestabilizarse a partir del desarrollo del capitalismo, de la extensión de la economía mundializada y de la evolución de la situación religiosa en Europa. Sabemos que desde un punto de vista poblacional, el balance que arroja el siglo XVII es el de una paralización del crecimiento en claro contraste con la fase expansiva que experimentó la centuria anterior. Este resultado fue la consecuencia de pestes, de hambrunas, que resultaron particularmente virulentas en la parte central, en el periodo central del siglo XVII, anulando así los tímidos crecimientos experimentados en momentos de bonanza. También el comportamiento económico durante la época barroca ha sido descrito tradicionalmente como decadente. Sin embargo, en la actualidad, tanto en los estudios relativos a los distintos estados europeos como en los tocantes a la monarquía hispánica, el análisis de la crisis descrita como consustancial al siglo XVII tiende a abordar aquellos procesos económicos desde la perspectiva de la transformación, el ajuste e incluso la especialización, y no simplemente desde el de la recesión. Esta nueva orientación está modificando en parte la concepción económica del periodo y ello ha servido para destacar la importancia de la era barroca a la hora de comprender las bases del crecimiento experimentado en periodos posteriores. Entrar a valorar si los estados de la primera época moderna tenían o no capacidad para poner en práctica una auténtica política económica que se tradujese en un programa de prioridades coherente resulta bastante quimérico ante el hecho evidente de que en sociedades básicamente agrícolas, sujetas a ritmos y catástrofes naturales, la posibilidad de que esos estados pudieran programar o racionalizar los resultados económicos era prácticamente nula. No puede negarse, sin embargo, que los estados de la época tuvieron en cuenta y adoptaron con más o menos eficacia y continuidad las directrices del pensamiento económico mercantilista, que aun sin constituir un cuerpo cerrado de doctrina al uso, proclamaban que la prosperidad de un Estado estaba vinculada a la necesidad de conseguir una balanza comercial favorable y una liquidez en los medios de pago. Pero conseguirlo resultó prácticamente imposible porque las necesidades económicas inmediatas venían dictadas por la prioridad de mantener la hegemonía o de contestarla. Fue el ritmo de los conflictos bélicos, las urgencias de tesorería, las que orientaron las decisiones adoptadas por los gobiernos en materia fiscal, en materia monetaria o en materia de endeudamiento. Por otro lado, la monarquía hispánica, vista como el todo que era, y no solo por su realidad peninsular, es decir,
los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Portugal hasta 1640 en la península, pero también los territorios de los Países Bajos, solo los del sur a partir de 1648, y en Italia Nápoles, Sicilia, Milán, las plazas del norte de África, América, Filipinas. Esa monarquía hispánica consolidó el establecimiento de una economía mundial policéntrica con varios núcleos extraordinariamente activos en los que habría que incluir, además de Sevilla o Cádiz y Lisboa, como digo, hasta 1640, pues Nápoles, Amberes y, por supuesto, México. Esta última como cabeza del circuito mundial de intercambios con el lejano Oriente. La monarquía hispánica fue el primer constructo estatal que estableció un sistema reglado de intercambios comerciales a nivel mundial, no solo por el procedimiento de flotas y galeones que mantenía los intercambios periódicos con América, sino con la apertura de la ruta del galeón de Manila que cubría la conexión de Filipinas con Acapulco. Pasando al análisis del desarrollo agrario, hoy sabemos que no puede hablarse de la existencia de una depresión generalizada en Europa para el conjunto del siglo XVII. Si bien en el caso de la llamada España interior se ha constatado una fuerte contracción de las cosechas de cereal debida probablemente al empeoramiento de las condiciones climáticas, al agotamiento acelerado de la tierra a partir de la sustitución del buey por la mula en la labor de los campos y a la relación causa-efecto de corte maltusiano entre el número de población y los alimentos disponibles. Uno de los factores que pudo influir en ese comportamiento fue el aumento de la renta de la tierra a partir de la segunda mitad del siglo XVII, que modificó las estructuras de los arrendamientos que se ajustaron en periodos cada vez más cortos para garantizar a los dueños la revisión de su importe, lo que no ofrecía a los campesinos, que eran entre el 80 y el 90% de la población según las zonas, suficientes incentivos para iniciar mejoras en las tierras que trabajaban. Mejoras que sí se dieron en algunas partes del noroeste de Europa y que en el sur hubieran podido orientarse hacia la disminución del barbecho o la rotación de cultivos, aunque finalmente esos cambios no se produjeron. Allí donde la situación económica del campesinado empeoró, los pequeños y aún medianos propietarios se endeudaron a través de préstamos hipotecarios, lo que en el mejor de los casos suponía un factor más de reducción de sus beneficios y en el peor la pérdida de la tierra. Convertidos en braceros y mendigos temporales, este proceso aumentó el número de pobres que emigraron casi siempre hacia las grandes ciudades. La presión fiscal ejercida por los estados de la época implicados en guerras continuas contribuyó también a alimentar la sensación de recesión. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII, los estudiosos de la época han apreciado signos de recuperación. La explicación más extendida, aunque no única, justifica este hecho apelando al reequilibrio que se produjo entre el número de habitantes y las subsistencias, suponiendo que éstas crecieron más rápidamente que la población, por varios motivos, entre ellos el abandono de tierras marginales, poco productivas, destinándolas a pasto, el descenso de los precios de la renta de la tierra al disminuir la presión sobre ella, la mejor complementariedad entre ganadería y agricultura y la diversificación del producto agrario. Por ejemplo, en la cornisa cantábrica peninsular, la adopción del maíz como cultivo preferente tuvo efectos muy positivos en este sentido. Todo ello facilitaría en las últimas décadas del 600 el establecimiento de las bases de un nuevo periodo de crecimiento, aunque más vacilante en Castilla y en el Mezzogiorno italiano. Como ocurriera en el resto del continente europeo, la recuperación se localizó sobre todo en la periferia costera, que se vinculó en muchas ocasiones con el crecimiento del comercio internacional. En la España interior, con la excepción de Madrid, las diferencias que comenzaron a establecerse entre centro y periferia resultaron tan grandes que determinaron la evolución de la economía española hasta el siglo XIX y en muchos casos hasta el XX. Sin embargo, en otros lugares de Europa, como las Provincias Unidas y en mucha menor medida en Inglaterra,
la primera mitad del siglo XVII fue una indiscutible edad de oro, sobre todo en materia económica, tal y como hasta hace poco era calificada en los manuales de historia holandeses. La inusual cantidad de clase media y de agricultores ricos conectados a través de las inversiones de su excedente de capital con las compañías comerciales de las Indias orientales y occidentales propiciaron ese clima de bonanza material. No obstante, la denominada Edad de Oro para este periodo ha quedado prácticamente prohibida a partir de 2016 por las presiones ejercidas por el movimiento denominado la Edad Gris, que censura su uso al considerar que la riqueza que alcanzó el país durante el siglo XVII fue el resultado de la práctica del negocio esclavista y de la explotación de sus colonias. Pues bien, analizado someramente el contexto socioeconómico y poniendo el foco en los asuntos políticos, durante la época barroca estos tuvieron que ver con el protagonismo de repúblicas oligárquicas como Venecia, Génova o los Países Bajos en sus inicios y sobre todo con la preponderancia de monarquías con tendencias absolutistas. La utilización del término absoluto en lo relativo al ejercicio del poder en los años finales del siglo XVI y durante el XVII significó que, en teoría, el monarca gozaba de superioridad respecto a las normas y al derecho creado por cualquier poder humano, incluyendo el que el propio soberano hubiera podido consolidar en algún momento. El rey, que se denominaba absoluto, ya no era el superior feudal, sino el titular de un poder supremo que teóricamente procedía de Dios y que ejercía de modo directo e inmediato sobre todos sus súbditos. Esto no significaba que el ejercicio del poder careciera de norma, sino que todos los actos positivos de legislación, administración y jurisdicción se apoyaban, en última instancia, en el soberano. Semejante definición de poder absoluto no era incompatible con la existencia de unos límites también teóricos. De hecho, el rey los necesitaba para definir su propio ámbito de acción. Dentro de esos límites se encontraban las llamadas leyes fundamentales, basadas en el derecho natural, que incluían el respeto a la religión, a la propiedad, a la sucesión al trono y a la consulta de las asambleas representativas, ya fueran cortes, parlamentos o dumas, especialmente si se trataba de imponer tributos directos. Teóricos del absolutismo, como Juan de Mariana y posteriormente Hobbes, invocaron en sus obras estos límites, que si se traspasaban, convertían al monarca en un tirano que podía ser eliminado apelando a un legítimo derecho de resistencia. No obstante, en la monarquía de Luis XIV, de Felipe IV o de Carlos I de Inglaterra, por poner solo 3 ejemplos significativos, estos principios limitativos se incumplieron en varias ocasiones. Si bien sirvieron como una instancia de contención mítica que en algunos momentos resultó efectiva. Felipe IV temió traspasar esos términos cuando puso freno a proyectos fiscales como el de establecer en Castilla un impuesto sobre la harina que, de haberse aplicado, hubiera gravado el alimento fundamental que consumía la mayor parte de la población, el pan, con el consiguiente peligro de provocar revueltas generalizadas. En el caso de Inglaterra, la imposición de determinadas medidas fiscales sin consulta al Parlamento se invocó más tarde para acabar con el rey en el cadalso, acusado de tirano por un Parlamento, es verdad, muy poco representativo. El absolutismo monárquico, llevado a la práctica, no eliminó la capa de relaciones señoriales existentes en la sociedad de la época, ya fueran ejercidas por nobles o por clérigos, pero el monarca procuró superponerse a la pluralidad de jurisdicciones, de privilegios y de derechos tributarios, procurando ejercer de árbitro supremo. Un pacto que los privilegiados aceptaron a cambio de que el rey mantuviera y favoreciera ciertos derechos señoriales de tipo jurisdiccional, político y, por supuesto, económico, que salvaguardaran su preeminencia. El absolutismo ejercido durante el periodo barroco,
ganó en términos políticos un complemento significativo, específico, que se ha venido aplicando desde hace unas décadas. Es el llamado absolutismo confesional, que consistió en ejercer el poder conectando sus objetivos con los de una concreta y única religión. Una práctica política que llevaron a la práctica todos, en mayor o menor medida, durante esta época, y no solamente la monarquía hispánica, llamada en estos tiempos monarquía católica. Tras el Concilio de Trento, que certificó el fracaso de los intentos de conciliación de los postulados de la Reforma protestante con los preceptos católicos, este tipo de hermanamiento entre los intereses políticos y los religiosos fue mucho más evidente, aunque era una tendencia que venía de bastante antes. En concreto, y por ejemplo, en el cantón suizo de Ginebra, la aplicación de este supuesto comenzó en 1541, cuando Calvino proclamó la República Ginebrina, que se convirtió en una teocracia gobernada con mano de hierro por los calvinistas a través de la ordenanza eclesiástica y del juicio de las costumbres. Unos textos que reglamentaron con el rango de leyes fundamentales la vida doméstica y social de todos los habitantes de aquella joven república, con una sujeción férrea a los preceptos y a los consejos evangélicos. Por su parte, las grandes monarquías occidentales, durante la vigencia del absolutismo confesional, afrontaron conflictos internacionales de gran envergadura con trasfondo religioso que se solaparon y simultanearon con numerosísimas guerras civiles, como las francesas, desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XVI y los primeros decenios del siglo XVII, y que fueron protagonizadas por católicos contra hugonotes, es decir, contra calvinistas franceses. Esos conflictos intestinos, solapados con los internacionales, contribuyeron a dar la imagen de un enfrentamiento continental generalizado de carácter confesional durante al menos toda la primera mitad del siglo XVII. En este sentido, y resumiendo mucho, la situación geopolítica de la Europa occidental durante la primera parte del 600 fue la de dos bloques enfrentados. De un lado se hallaba una coalición católica encabezada por los Habsburgo en sus dos ramas, la de Madrid y la de Viena, dispuestas a apoyar cualquier rebelión de los practicantes de la religión católica allí donde se encontrasen, especialmente si lo hacían en lugares de mayoría calvinista. Del otro lado, se estableció una alianza de príncipes, gobiernos y soberanos reformados en sus distintas ramas que, encabezados por las Provincias Unidas, también estaban dispuestos a dar cobertura a cualquiera que hiciera frente a los católicos, y en especial a la monarquía hispánica, a la que consideraban una enemiga declarada con ambiciones universalistas. Estos bloques chocaron abiertamente a partir de 1618. En la Guerra de los 30 años, desarrollada en el corazón de una Europa que en algunas zonas vio cómo su población se reducía a la mitad a causa del conflicto. Pero este macroenfrentamiento no fue el único revestido de carácter religioso durante el siglo XVII. Como ya he explicado, las luchas civiles desatadas en distintos lugares de Europa entre los propios protestantes se revistieron con fuertes matices teológicos. Ocurrió, por ejemplo, en los Países Bajos del norte, en las llamadas Provincias Unidas, a partir de la década de 1610, cuando tuvo lugar el enfrentamiento entre arminianos, que eran protestantes críticos con los postulados calvinistas ortodoxos, en especial con la predestinación, y los llamados gomaristas, que eran calvinistas integristas que contaban con el apoyo de Mauricio de Nassau. Estos últimos, en defensa de sus postulados, acabaron ejecutando a los líderes arminianos y persiguieron hasta el exilio a sus partidarios, entre ellos al famoso jurista y escritor Hugo Grocio. Otras rebeliones internas que tuvieron lugar durante la década de 1640 en contextos protestantes también incluyeron de una forma más intensa o más mitigada un trasfondo religioso
en el que los enemigos no eran solo católicos. El caso más emblemático fue el de la Guerra Civil Inglesa, que incomprensiblemente todavía se describe en muchos manuales de historia como el gran conflicto que abrió la puerta a la modernidad en Europa, sin tener en cuenta que la oposición puritana contra los Estuardo partió de una concepción religiosa extrema que, una vez tomó el poder con el Lord Protector Oliver Cromwell a la cabeza, ejerciendo como un gobernante místico, incluyó perseguir sin contemplaciones y eliminar físicamente tanto a los católicos irlandeses como a los presbiterianos escoceses. Pero desde mediados del siglo XVII, y particularmente tras la firma de la Paz de Westfalia en 1648, la envergadura y la extensión de este tipo de conflictos se redujo notablemente. Y poco a poco, la definición esencial del enfrentamiento religioso fue dejando paso a explicaciones políticas más complejas. El hecho de que durante la segunda mitad del siglo XVII la monarquía hispánica fuera aliada de los protestantes holandeses y de algunos príncipes alemanes reformados frente a la Francia católica de Luis XIV es un ejemplo de realpolitik que Francia venía practicando ya desde tiempos de Luis XIII con los no menos protestantes suecos. No obstante, fue un proceso lento, cuya complejidad queda demostrada incluso cuando analizamos lugares que se han asimilado tradicionalmente a paraísos de tolerancia religiosa durante la segunda mitad del siglo XVII. Por ejemplo, Ámsterdam, donde si bien los católicos menonitas, anabaptistas y judíos podían comprar privilegios para celebrar sus ritos, les estaba prohibido desempeñar cargos públicos o hacer proselitismo. Ni siquiera aquel supuesto paraíso fue fácil para algunos oriundos holandeses disidentes, como lo demuestra la trayectoria del filósofo Baruch Spinoza, que en 1670 tuvo que publicar de forma anónima y con pie de imprenta falso su Tractatus Theologico Politicus, en el que abogaba por la libertad de creencias para los ciudadanos, razón por la que el libro fue prohibido en 1674. Peor suerte corrió su gran amigo Adrian Koerbach, que por defender análogos principios ante las autoridades calvinistas, en 1668 fue declarado culpable de blasfemia y condenado a 10 años en el penal del Raadhuis de Ámsterdam, en el que apenas sobrevivió 6 meses, mientras todas sus obras eran destruidas. Pero con todo, desde comienzos del siglo XVIII, los llamamientos a la tolerancia surgieron con más fuerza, tanto a escala interna como en política internacional, y por ello el carácter religioso de las guerras fue mitigándose sin llegar a desaparecer. En el caso de la Guerra de Sucesión Española, por ejemplo, que en la cronología peninsular se desarrolla entre 1704 y 1715, la justificación religiosa y el carácter impío de los respectivos contendientes estuvo presente tanto en la propaganda de Felipe V como en la del archiduque Carlos, lo que resultaba altamente chocante, dado que ambos eran católicos. El apoyo militar que el pretendiente austracista recibió de los protestantes, tanto de ingleses como de holandeses, de un lado, y del otro, la apelación al carácter, digamos que voluble, del compromiso con la verdadera religión de los Borbones, recordando la muy práctica conversión al catolicismo del protestante Enrique IV para acceder al trono francés a principios del siglo XVII, fueron algunos de los argumentos exhibidos por el contrario para demostrar ese carácter impío de ambos y, por tanto, su falta de legitimidad para ganar la corona española. Finalmente, para cerrar el círculo de esta caracterización general sobre la época, conviene recordar que el barroco fue fundamentalmente una cultura de la imagen, lo que quiere decir que ser y parecer eran prácticamente la misma cosa. En este sentido, la teatralidad, el uso de la alegoría, del trampantojo, del ingenio verbal, de los jeroglíficos, de la emblemática, fueron algunos de sus rasgos más difundidos e identificables. En la música,
Esa ornamentación dio lugar al uso del cifrado armónico denominado bajo continuo y a la polifonía, que otorgó carta de naturaleza a una forma de expresión universal con creadores sobresalientes como Vivaldi o Scarlatti y excepcionales como Händel o Bach, mientras el género operístico se consolidaba vinculado a la vida de las diversas cortes europeas. La ópera barroca, entendida como fusión de todas las artes de la época, alimentó una estética en la que la puesta en escena manifestaba el esplendor del poder dominante, sirviéndose de la fuerza del lenguaje visual y de la seducción de los sentidos. Como señalaron sus detractores, una de las principales características era lograr que el espectador entrara en el juego de la simulación, mientras en los argumentos el concepto del paso del tiempo, del desengaño y de la vida como función teatral se convirtieron en algunos de sus hilos teóricos más identificables, impregnando también todo tipo de argumentos teatrales. Así lo reflejaron escritores de la talla de Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo o en La vida es sueño, pero también Shakespeare en su obra cómica de 1599, como Gustéis, cuando al abordar el conflicto familiar en torno a la herencia y a la ambición de poder, afirmaba que todo el mundo es un escenario y todos somos meros actores. Uno de los mandatarios de la época que tuvo más claro este proceso fue Luis XIV, que reclamaba para sí la hegemonía continental durante la segunda mitad del siglo XVII, al tiempo que fabricaba una imagen de sí mismo todopoderosa que fue muy bien diseccionada en su momento por el historiador Peter Burke. Quizá por ello se considera que la Francia de los Luises, junto con la Roma de la Contrarreforma, fueron los principales núcleos de la cultura barroca. Aunque es imposible olvidarse del florecimiento cultural que supuso el barroco ibérico, ni la especial modernidad de la primera globalización que la monarquía hispánica protagonizó en ese tiempo. Un concepto de modernidad que no se puede generar desde las clasificaciones que parten de un paradigma histórico que trasiega en exclusiva por los rígidos surcos explicativos de la difusión de la Reforma protestante. Quizá ha llegado el momento de enunciar una narrativa histórica diferente de los inicios de la modernidad, que tenga en cuenta otros horizontes. Por ejemplo, el de la movilidad, el del policentrismo político, económico y cultural, el de las conexiones planetarias, el del mestizaje, aunque todo esto sea materia que exceda esta conferencia. La era barroca constituye, en definitiva, una realidad amplia, plagada de matices, que, como todo en historia, requiere de una comprensión contextualizada de los procesos históricos, alejada de apriorismos y de presentismos. Al principio traía a colación las palabras de Guido Morpurgo, que proponía decir sobre el barroco algo de lo que se debía. Espero, al menos, haber podido sintetizar su multiplicidad y su riqueza, sorteando el riesgo que toda interpretación general plantea, el de transmitir conceptos que alimenten estereotipos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Sanz. Hemos asistido a la plasmación de la frase de la escuela de Chartres, de que somos enanos, pero caminamos a hombros de gigantes. Nos han hecho en un espacio cortísimo de tiempo una síntesis magistral, absolutamente magistral, de lo que fue el barroco en todos sus aspectos, los aspectos económicos, políticos, sociales, de imagen, en los aspectos literarios. Y además nos ha hecho una serie de sugerencias sobre nuevas interpretaciones para el periodo, todo incluyendo de manera fuerte lo que fue la monarquía hispánica, que generalmente pues en las síntesis generales se deja de lado como algo no muy importante. Es decir,
nos ha hecho una revisión no a priorística y absolutamente rigurosa de lo que es el barroco, con lo cual pues nos abre el camino para otras intervenciones, que todas ellas deben ser miradas desde el punto de vista que la doctora Sanz nos acaba de señalar. Sé que no es fácil, porque va a haber unas intervenciones pues muy concretas sobre historia de la ciencia, historia de la medicina, pero siempre deben de ser entendidas en este contexto que nos acaba de ser mencionado. No hace falta que vuelvan a ver estas conferencias, porque también van a ser publicadas en forma de libro, con lo cual pues podrán hacer comparaciones e integrar lo que dicen otros autores, otras personas también con unas opiniones muy potentes en lo que nos acaba de decir la doctora Sanz, a la cual agradezco muchísimo su intervención hoy aquí de todo corazón. Gracias. Muchas gracias.